Buen día, jóvenes. Les doy la más cordial bienvenida al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, al plantel 10, Santa Rosa 30. Soy el profesor Héctor Arnoldo López Zamorano y durante las próximas 2 semanas los voy a estar acompañando para que revisemos algunos temas relacionados con la aritmética y el álgebra que han estudiado en la secundaria principalmente y quizás algunas cuestiones de primaria. La intención de este curso es prepararlos para que con la mayor facilidad posible crucemos del mejor modo las asignaturas que constituirán su primer semestre. Uno de los temas que más complicaciones les dan es justamente matemáticas y para prevenir situaciones que pudieran ser complicadas en esa asignatura es que hemos preparado este curso y les pido el mayor compromiso posible, que le dediquen el tiempo suficiente a su proceso de formación, que aprovechen el tiempo y aprovechen las condiciones en las que estamos. Suponemos que estas no son las más ideales porque no estamos asistiendo a la escuela, pero trabajar de este modo nos obliga a aprender de otros modos y eso también es una ventaja. Una vez iniciadas las clases formales, si creen que les puedo ayudar, estoy con la mejor disposición de apoyarles. Tengan la confianza de que se puede aprender incluso en esta situación que nos parece tan adversa. Vamos a iniciar nuestro primer tema que tiene que ver con las operaciones básicas con números enteros. Iniciaremos conociendo los conjuntos de los números de manera muy rápida. Este es un tema que ya han visto ustedes con anterioridad, pero nos interesa ubicar el conjunto de los números enteros, que será con los que empezaremos trabajando. Ustedes han visto a lo largo de su proceso de formación una serie de conjuntos de números. De los primeros números que conocieron fueron los números naturales. Aquí está incluido el cero y algunos textos no incluyen al cero como un número natural, pero bueno, lo vamos a dejar acá, porque puede ser que sí o puede ser que no. Los números naturales son esos que conocimos en el kinder. Empezamos conociendo de hecho el número 1 para relacionarlo con una sola cosa, un solo objeto. Luego reconocimos el número 2 cuando acumulábamos dos objetos de estudio, luego el 3 y así sucesivamente, hasta empezar a construir nuestros números, es decir, cuando surge el 0 como necesidad y lo reunimos con el 1 para juntar el 10. Posteriormente, cuando fuimos a secundaria, conocimos los números enteros. En el caso de los números enteros hemos incluido los números naturales, el cero y la versión negativa de los números naturales, puesto que empezamos a conocer nuevas necesidades de uso. Es decir, los números naturales prácticamente nacieron con la interpretación de la naturaleza que hace el ser humano y con la necesidad de contar posesiones, es decir, si tienes una cabra, si tienes dos cabras, si tienes tres cabras, que al principio la identificación de las cantidades se hacía por comparación con, por ejemplo, bolsas de guijarros o piedras, y cuando se logra consolidar la idea de número en el cerebro del ser humano, pues en lugar de utilizar piedras empezamos a utilizar símbolos. Pero esos símbolos posteriormente pueden representar existencia, los números positivos, o ausencia, los números negativos, o como siempre se maneja hoy por ahí algún número. Número positivo, aquel dinero que posees, que tienes como tal, y números negativos, aquellas cantidades de dinero que debes. O en el caso actual, por ejemplo, de temas de física, de química, las temperaturas por arriba del punto de congelación del agua se consideran positivas en la escala Celsius y las temperaturas por abajo del punto de congelación del agua en la escala Celsius se consideran negativas. En fin, hay una serie de aplicaciones de esos números. En la primaria empezamos a ver las fracciones y esas fracciones representan los números racionales. En el conjunto de los números racionales también existen las versiones negativas de esos números. Y el otro conjunto que constituye el gran conjunto de los números reales es el de los números irracionales, aquellos que no pueden representarse por medio de fracciones. La raíz cuadrada de 2, por ejemplo, es imposible representarse con fracciones y de los primeros números que conocimos como irracional fue pi, cuando quisimos calcular el área de una circunferencia allá en la primaria.
En nuestro curso vamos a iniciar trabajando con los números enteros para hacer algunas operaciones. Para poder hacer las operaciones, una idea que debemos de tener muy clara es la existencia de la recta numérica y en la recta numérica los números positivos y los números negativos. El cero constituye la frontera entre ellos, es decir, el cero no es ni positivo ni negativo, es la ausencia de valor. Pero los números que están a la derecha del cero se consideran números positivos. Observen ustedes que carecen de signo y cuando se les asigna un signo más. Y los números de la izquierda son números negativos. Observen ustedes que esa representación implica una raya horizontal a la izquierda. Eh, Entre más lejos estén del cero, si es al lado izquierdo, los números serán menores. Aquí quiero hacer la presión de que menor no quiere decir más pequeño, no es sinónimo eso. Es decir, un número menor que otro es porque está más a la izquierda de ese número o más alejado del cero, insisto, por el lado izquierdo. Hacia el lado derecho el comportamiento es diferente. Entre más a la derecha esté el número, mayor será. Aquí hay un resumen de esas reglas que vamos a aplicar para nuestros cálculos, el concepto de orden. Es decir, podemos comparar dos números y establecer si esos dos números son menores, mayores o iguales. Por ejemplo, acá al comparar el menos 4 con el menos 6, podemos ver en la recta numérica el menos 4 está más a la derecha que el menos 6, por lo tanto el menos 4 es mayor que 6. Sin embargo, el menos 1 está más a la derecha que el menos 4. Por lo tanto, el menos 4 es menor que el menos 1. Lo mismo se puede argumentar con el 0, aunque el 0 represente ausencia. La verdad es que la posición en la recta numérica es la que vamos a contar. Y el menos 4 está a la izquierda del 0. Por lo tanto, el menos 4 es menor que 0. Y es exactamente la misma idea que se aplica con el 5. El menos 4 es menor que 5. Si utilizamos ahora el número 3 al compararlo con el menos 6, el 3 está a la derecha del menos 6 y por lo tanto el 3 es mayor que menos 6. Lo mismo se puede decir con el menos 1, con el 0 y al compararlo con el 5 se presenta una condición diferente. El 3 está a la izquierda del 5, por lo tanto resulta menor. Esto es fundamental para entender las operaciones que vamos a hacer porque ahí vamos a asignar algunos signos. Las operaciones con las que vamos a trabajar son básicamente suma, resta, multiplicación y división que podemos ver acá de manera representada y los símbolos que utilizamos para ellos. Básicamente para la suma y la resta existe el signo más y el signo menos. Sin embargo, para la multiplicación y la división tenemos una diversidad de signos. Aquí se presentan 3 casos en el caso de la multiplicación y 3 en el caso de la división. Vayamos pues a hacer nuestra suma y resta de números. Consideremos este caso. Cuando vamos a realizar sumas de números positivos o negativos, no ambos al mismo tiempo, sino unos u otros, debemos observar qué tipos de números son. Como podemos observar aquí, todos son positivos, puesto que en medio de ellos está el signo más, en donde no está indicado el signo más en el número 799. Cuando no aparece indicado un signo antes de un número, se considera que el signo es positivo. Por lo tanto, para resolver las sumas de números positivos es como lo hacíamos en primaria, sumar todos los números. He puesto aquí una especie de algoritmo del proceso de suma de números positivos o negativos. Lo primero que debemos hacer es identificar el tipo de números con los que se va a operar. Como ya comentamos aquí, todos son positivos. Cuando ese es el caso, sumamos los números sin considerar el signo, es decir, el 799 lo sumo con el 1893, el resultado lo sumo con el 215, el resultado lo sumo con el 151 y ese último resultado lo sumo con el 27. Al hacer esa suma vamos a encontrar un resultado. En este caso, por ejemplo, es 3085. Por lo tanto,
El resultado de esta operación es colocar el signo más, pero cuando es un signo más no siempre lo escribimos, podemos o no escribirlo, como en este caso no lo escribimos, y escribimos el resultado. Se debe interpretar que es más 3085. Básicamente es lo que aprendimos en primaria. Suma todos los números como lo hacías allá. Cuando son números negativos hay que tener un poco de cuidado. Lo primero que hay que hacer es observar si todos tienen signo menos. Este es un ejemplo de ello. Menos 2471, menos 94, menos 783, menos 3, menos 579. Por lo tanto, podemos ver que todos tienen signo menos. Ese es el paso 1. Identificar el signo. Una vez que hemos identificado el signo, tomamos los números sin considerar ese signo y los sumamos. Es decir, el 2471 lo sumo con el 94, con el 783, con el 3, con el 579. Hacemos la suma completa y por ejemplo acá nos da 3930. Entonces, ¿cuál es el resultado de sumar todos estos números negativos? El resultado de sumar todos esos números negativos es colocar el signo y escribir el número. El resultado de menos 2471, menos 94, menos 783, menos 3, menos 579 es menos 3930. El asunto se torna interesante cuando tenemos combinaciones de signos en la operación. Consideremos esta suma. Observemos. El 5, aunque no tiene escrito un signo más, dado que no hay signo, se considera positivo. Entonces tendríamos aquí un más 5. A ese 5 le restamos 2 menos 4, le sumamos 8, sumamos 12, sumamos 3, restamos 6, restamos 7, restamos 12. Bueno, ¿cómo hacemos esta operación? Cuando hay combinaciones de números con signos diferentes, debemos hacer lo siguiente. Hay que identificar todos los números positivos que aparecen en la operación y todos los números negativos. Eso es lo que está aquí primero. Identificar los números positivos serían el 5, el 8, el 12 y el 3. Es lo que se ve aquí con el color azul. Y también debemos identificar los números que tienen signo negativo antepuesto. El 2 tiene un signo menos, el 4 tiene un signo menos, el 6 tiene un signo menos, el 7 tiene un signo menos y el 12 tiene un signo menos. El signo siempre es el que está a la izquierda del número y lo hemos representado aquí con los colores rojos. El siguiente paso, una vez que hemos identificado los positivos y los negativos, es sumar todos los números positivos y colocarle obviamente un signo más. 5 más 8 más 12 más 3 da 28. Y luego debemos sumar todos los negativos. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 7, menos 12. Para hacer eso, colocamos el signo y sumamos los números. 2 más 4 son 6, más 6 son 12, más 7, 19, más 12 serían 31. Por lo tanto, el resultado es menos 31. Y una vez que estamos ahí, pues sumamos ambos números. 28 menos 31. Cuando tenemos estas diferencias, debemos observar a los números sin signos y ver cuál de los dos es mayor, es decir, cuál es mayor, 28 o 31. En este caso el mayor es 31. Por lo tanto, el signo del resultado debe coincidir con el signo que antecede al número mayor. En este caso es menos. Escribimos el menos y hacemos la resta del número mayor menos el número menor. 31 menos 28 da 3. El resultado entonces es menos 3. De ese modo, tenemos la suma de números con distintos signos. Estrictamente hablando, no existe la resta. Solo se suman números, unos positivos y otros negativos. Pero en primaria nos enseñaron a sumar y restar, pues es lo que está acá. Esto tiene aplicaciones cotidianas bastante frecuentes y vamos a considerar este caso. Imaginemos que te quieres comprar un teléfono nuevo y el costo de ese teléfono es 3,500. Como muchos
trabajamos y producimos algún dinero que a veces nos pagan cada semana o cada quincena. Consideremos que nos pagan cada semana. Y consideremos que la primera semana ganamos 1,290, pero gastamos 227. En la segunda semana volvemos a ganar 875, pero gastamos 341. En la tercera semana tenemos un ingreso de 1,451 y gastamos 298. En la cuarta semana ganamos 1,041 y gastamos 278. En la quinta semana nos regalan 850 y cobramos 1,135. Esa es la situación. Y de hecho es bastante común esto, tener un ingreso cuando trabajas y los gastos típicos que llegan a ocurrir. Entonces acá las preguntas que hay es, ¿te puedes comprar el teléfono al final de la semana 5? ¿Sí o no? Hay que argumentar eso. ¿En qué semana ya tendrías suficiente para comprarlo? Si no hubieras gastado nada, ¿cuánto hubieras tenido al final de la tercera semana, por ejemplo? ¿Cuál fue la cantidad total que tuviste de gastos? Son las preguntas que tenemos acá y pueden surgir muchísimas más por lo que hacemos. Vayamos considerando de una por una. La primera es si te puedes comprar el teléfono en la quinta semana. ¿Cómo lo resolvemos? Pues lo que tenemos que hacer es una suma de los números que indiquen los ingresos y quitarle los gastos que hemos tenido. Si lo ordenamos semana por semana sería así. En la primera semana ganamos 1,290 y gastamos 227. En la segunda semana ganamos 875 y gastamos 341. En la tercera semana tenemos 1,451 como ingresos y 298 como egresos. En la cuarta semana también volvemos a ingresar 1,041 y gastamos 278. Y en la quinta semana ya no tenemos gastos, solamente ingresos, 850 que recibimos como regalo y 1,135 como pago por el trabajo hecho. Esta sería toda la operación resumida del texto que está aquí escrito. Por lo tanto, ya podemos empezar nosotros a resolver esto, es decir, ¿tenemos para comprar el teléfono o no? Pues veamos cuánto dinero tenemos al final de las 5 semanas, es decir, resolvamos esta operación que está acá. Para ello sumemos todos los números positivos, 1,290 más 875 más 1,451 más 1,041 más 850 más 1,135 que nos dará un ingreso total de 6,642. Sin embargo, hemos tenido gastos, entonces esos están representados por los números negativos. ¿Y cuánto sumaron los números negativos? Bueno, la primera semana gastamos 227, la segunda 341, la tercera 298 y la cuarta semana 278, para darnos un total de gastos o egresos de 1,144. Entonces, ¿cuánto dinero tenemos al final de la quinta semana? Bueno, a los ingresos totales le vamos a quitar los gastos, de tal manera que nos quedan 5,498. La pregunta es, ¿nos lo podemos comprar al final de la quinta semana? Pues sí, porque 3,500 es una cantidad menor que 5,498, por lo tanto sí se puede comprar el teléfono. Las otras preguntas vienen aquí. ¿En qué semana ya tendría suficiente para comprarlo? Pues tenemos que analizar cada semana. En la semana 1, al final de ella nos quedan 1,063 por la diferencia entre nuestro ingreso y lo que gastamos. Esos 1,063 lo guardamos y lo vamos a acumular con lo que nos quede de la semana 2, en la cual ingresamos 875, pero gastamos 341 y entonces tenemos 1,597, que no nos alcanza todavía para cubrir los 3,500 pesos. En la semana 3 tenemos ese acumulado de 1,597 más lo que ingresamos menos lo que gastamos. Entonces ingresamos 1,451 y gastamos 298, de tal manera que tenemos 2,750, que no es suficiente aún para comprar el teléfono. En la semana 4 hemos acumulado esos 2,750, ingresamos 1,041 y gastamos 278, de tal manera que al final tenemos 3,513, suficiente para comprar el teléfono. Por lo tanto, podríamos comprarlo hasta la semana 4 sin esperar a la semana 5. Las otras preguntas que hacen es, si no hubieras gastado nada, ¿cuánto hubieras tenido al final de la tercera semana? Sin un solo gasto, tendríamos solamente los ingresos,
1290, 875, 1451, que serían sumados para dar un total de 3616, que si no hubiéramos tenido gastos, en esa semana hubiéramos podido comprar el teléfono, pero como gastamos, eso fue imposible. De ahí que venga la siguiente pregunta: ¿cuál fue la cantidad total de gastos que tuviste? La suma de los gastos, lo que serían nuestras cantidades negativas, es de 1144, que lo hicimos ya hace algunas hojitas en esta presentación. En total has gastado 1144. Esta es una aplicación de las situaciones en las que puede aparecer la naturaleza de los números positivos y negativos. La otra operación que tenemos que hacer o que debemos aprender a hacer es multiplicar y dividir. Entonces, para multiplicar y dividir, de las cosas que tenemos que aprender son las leyes de los signos. Son estas que están acá. Estas que están acá son las que aplicamos en este momento para la suma y resta. Cuando tenemos la multiplicación de dos números positivos o de dos números negativos, el resultado es positivo. Cuando tenemos la multiplicación de números que difieren en el signo, el resultado es negativo. Las mismas reglas se aplican para la división. La división de dos números positivos o dos números negativos me produce un resultado positivo. La división de un número positivo por un número negativo o de un número negativo entre uno positivo nos da un resultado negativo. Veámoslo acá en esta pequeña tabla. Multiplicación de números negativos. Cuando hacemos la multiplicación de dos números positivos, 20 por 12, el resultado es positivo. 240. El resultado de multiplicar un número positivo o el número positivo 20 por el número positivo 13, más por más. El resultado es más. 260. Cuando multiplicamos 20 por menos 10, tendríamos más por menos nuestro resultado. 10 por 20, 200. 20 por menos 4.6 más por menos 92. Luego en la última columna, más por menos 3 por 20, 60. La siguiente fila es exactamente lo mismo, pero con otros números. Dice más por menos, al revés, dice menos por más, 15 por 12 menos 180. Uno es negativo y el otro positivo. Cuando uno es negativo y el otro positivo, el resultado es negativo. 15 por 13, 195. Cuando ambos tienen el mismo signo, menos por menos, nos produce más. 15 por 10, 150. Luego tenemos menos por menos, 15 por 4.6, debe dar positivo porque ambos son negativos. El resultado es 69. Menos por menos es más, 3 por 15, 45, y podemos llenar la tabla del mismo modo. Les propongo que la desarrollen. Esto lo podemos aplicar a otro tipo de situaciones. Por ejemplo, dice, en un colegio hay 627 alumnos y sabemos que hay el doble de chicas que de chicos. De las chicas, a todas menos a 15 les gustan mucho las matemáticas. ¿Cuántas chicas disfrutan con las matemáticas en este colegio? Bueno, pues lo que debemos hacer es revisar primero qué información tenemos y qué es lo que nos están preguntando para que al conocerlo con precisión podamos resolver los ejercicios sin mucho problema. Entonces, lo primero que nos dicen es que hay un número total de alumnos de 627. Pero no sabemos cuántos chicos y cuántas chicas están. Entonces, como no sé cuántos chicos hay, lo voy a representar con la letra X. Y luego interpreto la información. Dice, sabemos que hay el doble de chicas que de chicos. Entonces, si X es el número de chicos, el doble es 2X y ese constituye el número de chicas. Luego dice que de las chicas, es decir, de 2X, a todas ellas excepto a 15, eso lo escribo con menos 15, son a las que les gustan las matemáticas. Entonces, ¿cuántas chicas son esas? Entonces tenemos que relacionar
por medio de operaciones la información que nos han dado. Lo primero que nos han dicho es que hay 627 alumnos. Hay X chicos y 2X chicas, de acuerdo con los datos que tenemos. La suma de chicos y chicas debe ser 627. Por la suma de términos semejantes, 1 más 2 es 3 y ambas tienen X, tengo 3X, debe ser igual a 627. Entonces, ¿cuánto vale X? Para ello hay que despejar la X. El 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo al 627. Al hacer la operación encontramos que X vale 209. Por lo tanto, como X es el número de chicos, entonces 209 es el número de chicos y el doble, o sea 418, es el número de chicas. Ese número de chicas menos 15 es el número a las cuales les gustan las matemáticas. Entonces, cuando hacemos la resta del total de chicas menos 15 nos da 403 y ese es el resultado que estamos buscando. El número de chicas que disfrutan matemáticas es 403. No me queda más que agradecerles que estén con nosotros. Las clases las vamos a estar combinando con videos que les pueden servir de apoyo, con clases de manera presencial, aunque virtual, de tal forma que, como dije al principio, logremos los aprendizajes que pretendemos. Tengan un buen día, jóvenes.